síndrome de burnout en empleados de Sánate IPS. Dentro de los antecedentes encontramos 4 investigaciones. La primera de Castillo en el 2015, el cual realizó la investigación síndrome de burnout en el personal médico de una institución prestadora de servicios de salud de Cartagena de Indias. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de síndrome de burnout y los factores asociados en los médicos de una institución prestadora de servicios de salud privada de la ciudad de Cartagena. El segundo estudio se realizó en el año 2020 por Juárez, quien publicó su artículo Síndrome de Burnout en el personal de salud durante la pandemia del COVID-19, un semáforo naranja en la salud mental. En esta, pues él revisa el origen del síndrome de burnout entre el personal sanitario, su importancia en el contexto de la pandemia y propone estrategias para disminuir o controlar su ocurrencia. Asimismo, en el año 2020, González y colaboradores realizaron la investigación Síndrome de Burnout en el sistema de salud, el caso de los trabajadores sociales sanitarios. El objetivo de este fue medir la prevalencia del síndrome en el colectivo profesional de trabajadoras sociales sanitarias que ejercen su actividad laboral en los diferentes servicios y centros del Servicio Público de Salud de Galicia en España. Y por último tenemos a Valdés 2023, con el artículo Síntomas de burnout entre médicos y enfermeros antes, durante y después de atender pacientes con COVID. Aquí lo que hizo él fue evaluar los síntomas del burnout entre médicos y enfermeros antes, durante y después de la atención provista a pacientes con la enfermedad de COVID en la unidad de atención respiratoria de un hospital público de nivel terciario en México. Listo. Vamos a ver la justificación. La presente investigación pues enfocó el estudio en el síndrome de burnout en los empleados de Sánate IPS. El síndrome de burnout es también conocido como el síndrome de desgaste profesional, el síndrome de sobrecarga emocional, el síndrome del quemado o el síndrome de fatiga en el trabajo. Este fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad para afectar la calidad de vida de las personas, la salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Pero el problema va más allá. Un individuo con síndrome de burnout posiblemente dará un servicio deficiente a los clientes, será inoperante en sus funciones o tendrá un promedio mayor a lo normal del ausentismo, exponiendo a la organización a pérdidas económicas y a fallos en la consecución de sus metas. Como menciona el autor Aceves, en el 2006, los trabajadores en el área de la salud, profesores, psicólogos y en general quienes están en contacto directo con personas desde un sentido de servicio, están más expuestos a padecer este trastorno, afectando su calidad de vida y en consecuencia la atención a las personas que requieren de sus servicios. Además de esto, se estima que los profesionales de enfermería son los más vulnerables a desarrollar este síndrome. Se considera que aproximadamente el 25% de las enfermeras estarían afectadas por síndrome de burnout. Además, las condiciones laborales y las características del tipo de trabajo que desarrollan los enfermeros en las UCIs hacen de este un grupo de riesgo. Plantean que la primera evidencia del síndrome de burnout es el cansancio, la depresión, los trastornos del sueño y los cambios de apetito. Por esta razón, esta investigación nos permitirá mostrar los cambios que se han presentado en los empleados de Sánate IPS, debido a la sobrecarga laboral a la que han estado expuestos por varios años y que les ha traído consecuencias negativas muy notorias, tanto físicas como psicológicas. Un ejemplo de esto es la pérdida progresiva de la energía, el agotamiento, la falta de concentración, la poca empatía con los clientes, ansiedad, depresión, desmotivación. Los motivos que nos llevaron a investigar el síndrome de burnout en los empleados de Sánate IPS se centran en identificar las principales causas del estrés y su impacto en la prestación de los servicios de salud. Bueno, dentro del problema de investigación encontramos que Sánate IPS es una institución prestadora de salud que ofrece servicios en la ciudad de Bogotá. Actualmente, la IPS ubicada en la localidad de Chapinero cuenta con 60 trabajadores, de los cuales 50 son enfermeros que han manifestado altos niveles de estrés a raíz de la pandemia. Últimamente se han generado frecuentes quejas y reclamos de los usuarios debido al mal servicio al cliente.
basados en un trabajo de campo donde los empleados directamente responderán a una encuesta de manera libre realizada por los colaboradores de esta investigación, nos reflejará cómo el fenómeno del burnout afecta el rendimiento laboral, conociendo las principales problemáticas en busca de un plan de acción para la superación de este fenómeno en dicha organización. Ya teniendo pues en cuenta el problema, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo afecta el síndrome de burnout el rendimiento laboral de los empleados de Sanate IPS? En base a esto, hemos hecho una hipótesis. El síndrome de burnout en los trabajadores del área de la salud causa un bajo rendimiento laboral, lo que genera un impacto negativo en la atención a los usuarios. El objetivo general es identificar la afectación del síndrome de burnout en el rendimiento laboral de los empleados de Sanate IPS. De acuerdo al anterior, se plantea el diseño. Para la presente investigación utilizaremos un enfoque mixto, el cual representa un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recopilada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo el estudio. Del enfoque mixto tomaremos la técnica de entrevista enfocada a un estudio correlacional para identificar el porcentaje de trabajadores afectados por el síndrome del burnout y describir las dos consecuencias que más impactarán a sus empleados para el desarrollo de dicho síndrome. El paradigma se basa en observacional analítico, el cual se caracteriza por descubrir una hipotética relación entre algún factor de riesgo, en este caso síndrome de burnout, y un determinado efecto, en este caso bajo rendimiento laboral. Es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. Ya en cuanto al muestreo, se plantea el muestreo no probabilístico, específicamente un muestreo por conveniencia, estableciendo los criterios específicos de selección de las personas a las que se les va a aplicar el instrumento para poder recolectar los datos. Esto se hará con características específicas y por conveniencia de los investigadores. Se selecciona la población y se va a realizar el muestreo objeto de estudio. La población objeto de estudio son el personal de enfermería de Sanate IPS vinculados con contrato laboral y en edades entre los 25 y los 55 años. Esta muestra va a estar conformada por 50 personas, las cuales se dividieron o se van a dividir en dos grupos. 25 personas que van a ser parte del grupo control y 25 personas que pues, van a participar en el grupo experimental. Se plantearon como criterio de inclusión en los participantes de este estudio, primero, pues que tengan antigüedad laboral de más de 5 años, que su rol esté relacionado con atención directa a los pacientes de la IPS y que tengan la facilidad de responder las preguntas del instrumento diseñado mediante la plataforma Google Forms. Y como criterio de exclusión se contempla pues, las personas que tienen contrato en otra entidad, además de la IPS Sanate, ya que el estudio se va a enfocar solo en esta entidad. Bueno, los instrumentos que se utilizaron fue una entrevista en formato Forms compuesta de 8 preguntas mixtas en forma de encuesta. Se valoraron las respuestas tanto cualitativa como cuantitativamente del grupo de empleados de la IPS. En cuanto al procedimiento, primero se realizó un contacto con la IPS con el fin de explicarles el objetivo de la intervención. Posteriormente a esto, una vez obtenido el aval por parte de la entidad, se citó una reunión virtual con el personal de enfermería para explicarles en qué consistía la investigación. En esta reunión se les envió el consentimiento informado a las personas que cumplían con los criterios de inclusión y que desearan ser partícipes de la investigación. En tercer lugar, se realizaron 2 grupos de personas de manera aleatoria, cada uno compuesto por 25 personas. El grupo control recibió un día adicional compensatorio entre semana, además de tener un tiempo de break mucho más largo, mientras que el grupo experimental trabajó con normalidad en su turno. Posteriormente, en cuarto lugar, estas condiciones se desarrollaron durante 1 mes y medio. En él se realizó una observación sistemática. Una vez culminado este tiempo, se procedió a aplicar el instrumento a ambos grupos, tanto al control como al experimental. Y por último, una vez obtenidos los resultados, se procedió a realizar el análisis de datos. Ya en cuanto a las consideraciones éticas, esta investigación se va a realizar con el consentimiento informado firmado por los participantes.
donde se van a especificar y se van a aclarar los riesgos y beneficios que pueda tener la participación en el estudio, siempre pues protegiendo la confidencialidad de la información que está acogida en la Resolución 8430 de 1993, por lo cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Y también pues se va a tener en cuenta la Ley 1090 de 2006, en la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología y se dicta el Código deontológico y bioético y otras disposiciones. Y se reitera la reserva de la información facilitada en esta investigación, que solo será pues de uso académico. Por último, observamos los análisis de datos. Una vez recopilada la información, el formulario de FORCE permite exportar los resultados a una hoja electrónica en Excel para realizar los cálculos estadísticos. Dentro de los principales hallazgos, se encuentra que la totalidad de los entrevistados del grupo experimental manifiestan que se sienten física y emocionalmente agotados en su trabajo, de los cuales el 86% siente el agotamiento hace más de un año. Asimismo, el 100% de los entrevistados manifiestan que el agotamiento físico y emocional afecta su rendimiento laboral. De esta manera, dentro de las preguntas abiertas, los participantes pudieron expresar de manera espontánea sus vivencias, lo que permitió descubrir las afectaciones en su rendimiento laboral y el impacto emocional de los trabajadores de la entidad a causa del exceso de trabajo. Por otro lado, los resultados encontrados en el grupo control evidencian que el 65% de los trabajadores presentaron menos fatiga laboral durante el mes y medio de prueba, mostrando una mejoría en la productividad, disminuyendo los síntomas del síndrome de burnout. Dentro de las preguntas abiertas, manifiestan que sienten más motivación para ir a trabajar y que la jornada laboral se les hace menos exhaustiva. Bueno, acá podemos encontrar las referencias y pues este es todo nuestro proyecto. Gracias.